por estar pendientes siempre con nosotros y este programa. Buenas tardes para todos los radioescuchas que nos sintonice. Una bendición muy especial para todos ustedes. Hoy un día muy especial, un día de alabanza, un día de palabra de Dios fuerte. Hoy es un día que el Señor Todopoderoso lo hará otra vez, es como el primer día. Él lo va a hacer en tu vida, en tu casa y en tu familia. Aunque el enemigo se levante en contra tuya, Dios está ahí pendiente y Dios te va a ayudar de una manera muy especial. Solamente tienes que creerlo y se hará notorio eso en tu vida. Amén. Miren, hoy les voy a decir algo con esto. Hoy la temperatura del tiempo, según la oficina de ONAMED, se mantuvo bastante parcialmente nublado en hora de la mañana, tarde y noche, que se va a mantener así constantemente hoy jueves. Según la oficina de UNAMED, dice que el pronóstico para hoy, cielo medio nublado a nublado, con aguacero y tronada hacia regiones norte, noreste, sureste, cordillera central y el Gran Santo Domingo. La máxima en 32, la mínima en 22. Máxima 32, la mínima en 22, según hoy informó la oficina de meteorología ONAME con el estado del tiempo para el día de hoy. Miren mi gente, hoy jueves se celebra, oiga esto, aleluya, oigan esto, según esto es un mover católico. Hoy se celebra el día de la Santoral, el día de la Santoral. Y usted se preguntará, ¿y qué es Santoral? Bueno, vamos a buscar para informarle a ustedes qué es Santoral, según la gente realmente que ha dicho sobre eso. Dice que el Santoral es el día mensual, pero sabe que es el Santoral católico, es el conjunto de personas venerada por la Iglesia Católica. O sea, es el día de que la Iglesia Católica venerada o indiosan a lo que es la gente de ellos, como los papas, los sacerdotes y eso que mueren. Hoy es el día de ellos. Dice como santos o beatos, es una fecha de calendario concreto. Con otras palabras, la podemos describir como la festividad relacionada con eventos de la vida de Jesús, dicen ellos los católicos. Y en la historia del cristianismo, a lo largo de la historia del cristianismo, surgió un séquito de santos que hoy es el día que sigue celebrando. Son santos de personas destacables por sus valores y tenían un comportamiento ejemplar, y son declarados como tales. Tal el proceso de la canonización. En esta lectura encontrada en un intenso listado de santos que corresponde a cada día en el año que sigue. O sea, todos los días 8 del mes de noviembre de cada año se celebra el día santoral, que es para la gente que son santos, que comportaron bien en los tiempos de la Iglesia Católica, dígase los curas, los padres y esas cosas. Hoy se celebra ese día según la Iglesia Católica. Amén. Así que eso es por el día de hoy. Por otra parte, vamos en el nombre de Jesús. Vamos a orar, pero antes de orar, vamos a leer lo que es una porción de la palabra del Eterno, una porción de Dios, de su palabra, del Evangelio, para que ustedes, en el nombre de Jesús, reciban
la bendición de Dios, para que ustedes reciban la palabra de Dios viviente que realmente se necesita para que su vida sea manifestada de una manera muy, muy especial. Como en estos tiempos, realmente siempre el enemigo está abriendo sus puertas para confundir a la raza humana, para desviarlo del propósito que Dios lo ha puesto. El enemigo anda como un devorador, como un dragón rugiente, buscando a quien devorar en esta fecha, una fecha que es como un mes de antesala para la fiesta secular, diciembre, movimiento, gente bebiendo, gente haciendo de todo. Pues en estos días siempre el enemigo acecha para llevarse a mucha gente a lo que es el territorio de él, que es el territorio de la perdición. Entonces, hoy para que Dios pueda iluminar y proteger nuestra raza, nuestro planeta, pero también nuestro país, de una manera muy especial. Que Dios pueda estar ahí con nosotros y que todos los días Él pueda guiarnos y pueda bendecirnos de una manera muy especial. Amén. Así que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros desde ahora y para siempre, porque Dios es grande y para siempre es su misericordia. Busques el Salmo 122, aleluya, Salmo 122. No, busques el Salmo 121, Salmo 121, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No daré sus pies a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá, el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Aleluya. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Ahora yo quiero que, por vía de esta palabra del Señor, donde Dios dice, Él guardará todo. Él va a guardar todo lo que tú necesitas. A ti, te va a guardar tu familia, va a guardar tu propósito, va a guardar lo que tú deseas en el espíritu, en el alma. Dios guardará todo. No hay nada que se va a salir de la apocentro de Dios, porque Dios va a guardar todo para en el momento determinado dártelo, para que tú recibas lo que por tanto tú has anhelado, por lo que tanto tú has pedido en el nombre de Jesús. Amén. Voy a orar por una persona muy allegada acá, a lo que es la emisora, una vecina. Sufrió un percance. Vamos a orar también para que ella reciba cualquier problemita que haya tenido con ese percance, no pase nada. También voy a orar por un varón de Dios que se encuentra ahora mismo interno en una clínica. Vamos a orar por la sanidad de él y que el Espíritu Santo vaya allá y lo sane en el nombre de Jesús, porque el Dios Todopoderoso es el que todo lo puede. Amén. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia. Mira a Dios, mira a tus hijos, que con tantas aflicciones viven en esta tierra, que la mente a veces se turba, que los pensamientos se van del orden tuyo. Mira a Dios, te pido una ayuda especial por cada uno de tus hijos. Mira las condiciones en que vivimos, mira las condiciones en que tantas cosas pasamos día tras día, noche tras noche, tantas persecuciones, tantas pruebas, tantas tentaciones que recibimos. Mira, Dios, ayúdanos a seguir avanzando, a seguir echando para adelante. Danos ese espíritu de fortaleza, llénanos con tu poder para poder seguir alabando tu nombre, glorificando tu nombre, para tenerte en el corazón, para tenerte en la mente, en los pensamientos.
Dios, ayúdanos porque necesitamos tu presencia que vaya todos los días con nosotros. Necesitamos tu presencia que nos guíe, porque si tu presencia no va delante de nosotros, nosotros no podemos caminar, porque seríamos como un cuerpo vacío. Pero si tu presencia va delante de nosotros, nosotros vamos a triunfar en el nombre de Jesús. Te pido por esta sierva, por esta hermana, en el nombre de Jesús. Tú la conoces porque tú sabes de quién estoy hablando. Te pido que tú puedas en ella estar con ella y que todo lo que le pueda pasar no le pase absolutamente nada, sino que quede cubierta por tu sangre, protegida por tu sangre. Amén. Te pido también por toda la familia de ella que todo quede bien y que sane cualquier tipo de dolencia que pueda tener sobre esa caída. También te pido por un varón de Dios que vive, aleluya, aquí mismo abajo, Señor Jesús, que tú puedas estar con él, donde él está en el médico, en el hospital, que tú puedas estar con él, que tú puedas sanar. El único que puede sanar la sangre de ese varón de Dios eres tú. Manda tus ángeles protectores, tus ángeles que son médicos por excelencia, médicos, los mejores médicos del cielo, mándala ya para que todo quede cubierto por tu presencia y que eres sano en el nombre de Jesús. Te pido, Señor Jesús, que tú eres el único. No hay dinero que pueda sanar una enfermedad. Lo que puede ser una enfermedad es tu presencia. Y tu presencia es lo que todo hombre y toda mujer necesita aquí en la tierra para poder echar para adelante en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te pido de que tú estés con nosotros. Mándanos poder para poder mantenernos en la brecha. Mándanos paciencia para poder aguantar y estar tranquilo, esperar los milagros que tú has prometido a tus hijos. Mándanos, Señor Jesús, serenidad, tranquilidad. Mándanos de alguien que realmente necesita la palabra de Dios, alguien que quiera predicar el Evangelio, alguien que tenga el deseo de predicar el Evangelio, alguien que realmente no sea como una pantalla y que diga quiero predicar el Evangelio, pero no lo quiero hacer así. Entonces mándanos personas que en el nombre de Jesús quieran predicar el Evangelio como tú dices tu palabra. La miel es mucha y hay pocos obreros. Demando, aleluya, del dueño de la obra, aleluya, que mande obrero, porque hay mucha miel que hay que ir a rescatar. Amén. Así que en el nombre de Jesús te pido que tú puedas estar con nosotros, que tú puedas estar con todos el municipio de Andrés Boca Chica, con toda la gente que nos sigue en nuestra linda ciudad, República Dominicana, que tú puedas estar con todo ello, que tú puedas proteger esta ciudad, proteger a su gente, a gente que son de Dios, que tú eres un Dios por excelencia, que tú eres un Dios bondadoso, misericordioso. ¿Quién como tú? ¿Quién como aquel que sacó al pueblo de Dios de Egipto? ¿Quién como tú que lo iluminó en las noches con las nubes y le dio, lo iluminó con las estrellas en las noches y le dio en las nubes le dio sombra, aleluya? ¿Quién como tú, Señor Jesús? Necesitamos a ese Dios que en los tiempos de Génesis, aleluya, creó a Adán y Eva, y también le dijo a Noé, prepárate un arca porque voy a llover sobre la tierra. También necesitamos el Dios que le dijo a Abraham, aleluya, ese Dios todopoderoso que le dijo a Abraham, ve y crucifica a tu hijo, ofrécemelo en holocausto. Y Abraham fue y lo iba a crucificar, y en el momento de que él iba a matar a su hijo, tú lo detuviste, le dijiste, no le haga daño al niño. Necesitamos ese Dios todopoderoso, ese Dios bondadoso. Necesitamos ese Dios, aleluya, que le digo a Josué, esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo. Necesitamos ese Dios todopoderoso que le dijo a Moisés, aleluya, vete y saca a mi pueblo de Egipto. A ese Dios que pasó, aleluya,
hizo pasar el pueblo de Israel por el mar rojo en seco, que lo abrió en dos. Necesitamos ese Dios todopoderoso, ese Dios que hace milagro notorio, que hace milagro notorio en la vida del hombre, que no es un Dios invisible, que es un Dios visible, que se muestra por la misericordia, aleluya, sobre los hombres. Necesitamos ese Dios todopoderoso que nos ayude de una manera muy especial, que nos ayude a avanzar, que nos ayude a progresar en el nombre de Jesús, que nos ayude a que el evangelio se siga expandiendo y que la persona, aleluya, puedan reconocer al Dios viviente como único y suficiente Salvador personal. Dios poderoso. Este programa tiene solamente un objetivo, que es predicar el evangelio a mucha gente que necesitan de la palabra de Dios. Predicar el evangelio que la persona necesita de su palabra, de la palabra del Eterno, de la palabra que aquellos tiempos, aleluya, fueron millones de personas salvadas, miles de personas salvadas por la misericordia, aleluya. Personas que en aquellos tiempos que recibieron la palabra de Dios y se entregaron a Jesús en aquellos tiempos, aleluya. Necesitamos ese Dios todopoderoso, aleluya, que cuando Jesús estuvo crucificado, aleluya, aleluya, estuvo ahí con su Hijo, aleluya, que resucitó a Jesús al tercer día, aleluya, y lo hizo caminar en tierra, aleluya, por un tiempo determinado, apareciéndosele a mucha gente, aleluya, en el camino de Emaús, aleluya, a mucha gente apareciéndose diciendo: yo soy el Cristo que crucificaron, que ahora vivo, aleluya, y me voy a reinar con mi Padre. Necesitamos ese Dios todopoderoso que esté con nosotros, a ese Dios verdadero, a ese Dios misericordioso. Necesitamos ese Dios que vaya delante de nosotros para que la cosa marche bien, que tome nuestros pensamientos, tome nuestras vidas y nos dirija. Necesitamos ese Dios todopoderoso para nosotros poder testificar de la grandeza de nuestro Dios. Creemos en el Dios todopoderoso que hace milagros y milagro especial. Creemos en el Dios todopoderoso que hace una palabra de vida, una palabra de poder por vía de su palabra, por vía del evangelio. Una palabra que penetra hasta los tuétanos del hueso y quebranta la coyuntura. Aleluya. Necesitamos ese Dios. Y ese Dios es que nosotros le estamos sirviendo. A ese Dios es que nosotros te presentamos. A ese Dios es que nosotros le servimos. Aleluya. Al Dios que le dio, aleluya, ese poder a Elías, que lo subió en un carro de fuego al cielo. A ese Dios que le dio un poder a Elías sobrenatural, aleluya. A ese Dios que le servimos y a ese Dios que invocamos su presencia en el nombre de Jesús. A ese Dios que Eliseo lo vio cuando Elías subió y el manto se le cayó y recibió la doble porción del Espíritu Santo. A ese Dios que le servimos. Un Dios que quizá tú no lo estás viendo, porque es un Dios visible, pero se muestra en lo visible, en tu vida y en la vida de cada quien. Quien hace los milagros, quien hace los milagros en tu vida, quien cuando tú estás llorando seca tus lágrimas, que cuando tú le pides a Él, en el momento que tú le pides, Él no te lo da en ese, pero cuando tú en el momento no lo estés esperando, ahí llega el milagro. Ahí llega el milagro. A ese Dios es que le servimos. A ese Dios es que nosotros aclamamos de corazón, de espíritu, y le servimos a Él, porque servirle a Dios es mejor que servirle a los hombres. ¿Cuántas personas en esta tierra se creen profetas? ¿Cuántas personas se creen que son mejores que el otro porque saben algo de la palabra de Dios? Porque conocen supuestamente las escrituras. ¿Y cuánta gente andan deseando aprender de la palabra de Dios? Con un corazón humilde y sencillo. ¿Cuánta gente que no están entendiendo esto?
¿Mm? Aleluya. No entienden esto. Se cierran en su mismo conocimiento. La Biblia dice en Corintios, me parece que va a haber personas amadores de sí mismo. Personas amadores de sí mismo con su mismo intelecto, su misma inteligencia, que creen que todo lo saben porque se sabe en la Biblia. Y por eso dice la Biblia que vendrán muchos engañadores. Vendrán muchos engañando a muchas personas con la Biblia. Con una psicología que ya han aprendido de la Biblia. Hay mucha gente que engaña. Y a veces engañan, comienzan con su familia. Muchos ministros, evangelistas y gente que saben la Biblia engañan con una psicología extraña y mantienen ese círculo, engañan a la gente, y eso es realmente mal. Ahí hay problema, porque si eso es así, yo quisiera saber dónde que está realmente el evangelio en ese tipo de personas. Porque hay gente que dice, no, yo no cobro por la palabra de Dios. Pero si recibe algo de dinero por una enseñanza que tú estás dando, tú lo recibes como ofrenda, pero es dinero. O sea, yo no entiendo esa parte. Que alguien me lo explique. Porque que la palabra de Dios dice, el obrero es digno de su salario. Está claro. El obrero es digno de su salario. ¿Y cuántas personas están viviendo del evangelio, pero dicen, no, yo no vivo del evangelio porque yo no ando buscando dinero? Pero señor, señora, usted vive del evangelio, porque cuando usted está predicando el evangelio y recibe una ofrenda, es dinero. Ahora, si usted no la recibiera, dice, no, esto es gratis, pero usted lo recibe. Si usted dice, no, que es gratuito, dice que no, esto es gratuito, pero usted está recibiendo eso. Entonces, no podemos ocultar el sol con un dedo, creyéndonos que somos profetas, creyéndonos que somos hombres de Dios, cuando no lo somos. No lo somos. Hay una contradicción ahí en la vida de esa persona. De quien sea que esté practicando eso, hay una contradicción. Completamente. Por eso le digo, le servimos a un Dios verdadero, a un Dios que hace milagro. No sé si me están entendiendo. A un Dios que hace milagro. No tiene que ver nada con la parte económica. Dios hace milagro en la parte económica. Aleluya. Yo sé que le estoy hablando a alguien en esta hora que me está escuchando. Dios hace milagro en la parte económica. Y los ángeles de Dios, oye esto, los ángeles de Dios, cuando tú estás conectado con el Espíritu de Dios, los mismos ángeles de Dios te sirven. Dios manda que te sirvan. Y te sirven conforme a la voluntad de Dios, como tú quieres que te sirvan. Porque si Dios manda a los ángeles, tú lo vas a ver en los milagros que van a hacer en tu vida diario, constantemente diario. Cuando tú tienes problemas, que Dios te manda a una persona y los problemas tuyos son económicos, los problemas tuyos son económicos, completamente económicos. Y Dios te manda una persona, oye esto, una persona, aleluya, que te dice, mira, toma este dinero. Y te le pregunta, ¿y por qué? No sé, siento que tú lo necesitas. Y tú te dices, no lo quiero, porque Dios no hace milagro de dinero. Ah, señores, por favor. Dios hace milagro de diferente manera. ¿Qué más quieres que te diga algo? Cuando Dios va a bendecir a una persona, si un hombre de Dios o una mujer de Dios no acepta bendecir a esa persona en el nombre de Jesús, pues Dios usa a un diablo, a un demonio, para que vaya y te bendiga a tu casa o donde quiera que tú estés. Si alguien cree eso, diga amén. Porque que realmente la bendición de Dios no tiene límite. El Todopoderoso va al infierno y saca un demonio y le dice, ve, bendíceme a fulano. Y tiene que ir a bendecirlo. ¿Y tú sabes por qué? Porque la Biblia lo dice. Es que el diablo no se gobierna.
aquí quien gobierna todo lo que hay en la tierra y más allá de la tierra, en el universo, y más allá del universo, en los infiernos, se llama el Dios Todopoderoso, Jehová, Dios de los ejércitos. O sea, a mí nadie me puede decir de que Dios no hace milagros en los materiales. Claro que sí. En los espirituales ahí es que hace más. Cuando Dios hace milagros en los espirituales, ahí es donde Él entra realmente. Pero los milagros de Dios llegan en los materiales. Aleluya. ¿O tú te recuerdas cuando Dios dijo a Noé, aleluya, le dijo, voy a destruir la tierra en agua, construyó un arca? Él no le dijo, voy a destruir la tierra en agua y te voy a llevar a tu 8 familia, te lo voy a llevar arriba del cielo. Él no le dijo eso. Solo dijo, yo voy a cargar con tu familia y te lo voy a llevar para el cielo porque voy a destruir este mundo en agua. No, Dios hizo un milagro físico. No sé si me están entendiendo. El milagro de Dios ahí fue físico. Físico. O sea, él le dijo a Noé, voy a construir un arca. Construye un arca, le dijo a Noé. Y le dijo la anchura, lo ancho y lo largo. ¿Cómo debe ser esa arca para caber todos los animales de 2 en 2? Macho y hembra, de 2 en 2. Y la familia de Noé, 8 personas, entran en el arca. Los demás se van a perder. Fue un milagro terrenal que Dios le ordenó a Noé que lo hiciera. Y Noé comenzó a construir el arca, señores. Entonces nadie me puede contradecir de que Dios no hace milagros en lo físico. En lo físico Él hace los milagros. En el nombre de Jesús, yo creo en los milagros de Dios en la tierra. Y en los milagros de Dios espirituales mucho más. ¿Cuáles son los milagros espirituales? Le voy a decir esto. Los milagros espirituales de Dios es lo siguiente. Cuando Dios quiere salvar tu vida, lo primero que hace es que manda ángeles de Dios por vía de alguien físico y te da una palabra. Y te dice, quiero salvar tu vida, quiero que venga mi redil, quiero que venga mi reino. Y cuando Dios constantemente te manda la palabra, y a veces tú te comienzas a huir, y Dios te manda la palabra, y Dios te manda la palabra, y el Señor te manda, y tú comienzas a huir, ahí hay un problema, porque entonces Dios dice, este hombre o me lo llevo para el reino, o me lo llevo para el reino de Dios, porque Dios se ha, vamos a decir, obstinado contigo, se ha mantenido contigo, o sea, Él te tiene, y no te va a soltar hasta que tú no llegues al Evangelio. Y esos son milagros espirituales, porque era un ángel en físico de un hombre que va a tu casa a llevarte la palabra. ¿Entienden? Recuerden la historia de Abraham. Abraham recibió 2 hombres. ¿Para qué? Para darle una profecía a Abraham sobre su esposa, que a la edad de 90 años ella iba embarazada, iba a dar luz. Abraham, Isaac. Y eso fue un milagro. Y fue un milagro espiritual. Pero es un milagro físico también, porque ella dio a luz a un hijo. No sé si me están entendiendo. Él dio un milagro físico y espiritual, porque dio a luz a un hijo. Y fueron hombres. Dice la Biblia que fueron hombres común y corriente, pero eran ángeles de Dios, que Abraham los reconoció como ángel de Dios, que vinieron a dar una profecía a Abraham. Y recuerden qué fue lo que Abraham hizo cuando llegaron esas personas, que eran bellos, hermosos, según la Biblia lo declara, bellos, hermosos. ¿Ustedes se recuerdan qué pasó ahí? Abraham le dijo a los criados que maten uno de las cabras o de los becerros que estaban ahí, más bello y más gordo, para cocinarlo, porque tiene visita. Abraham tiene visita, y recibir bien esta visita. Entonces ahí ustedes van a entender algo en el nombre de Jesús. Entonces cuando una persona va a recibir un milagro de Dios, no se tiene que referir a que no lo va a recibir porque es físico. Ojo, yo no voy a recibir eso porque yo le trabajo a Dios directamente. Y Dios atrás de ti, y tú dices, le estoy trabajando a Dios. Y Dios atrás de ti, y tú le estoy trabajando a Dios, pero Dios está atrás de ti para bendecirte. Y tú estás con una mentalidad de que le estás trabajando a Dios,
Oye, esto le está trabajando a Dios, le está trabajando a Dios, pero Dios quiere bendecirte y tú huyéndole a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿tú le estás trabajando a Dios o le estás trabajando a la carne? Porque Dios quiere bendecirte y tú sales corriendo de la bendición. O a veces pensamos de que Dios va a bajar directamente del cielo, Él mismo físico, y te va a decir, mira esto, oiga esto, el mismo Dios todopoderoso, el Dios eterno, para que me puedan entender. Él no baja, Él manda ángeles, ángeles de Dios en físico de hombre para bendecirte. Oigan esto, el mismo Dios viviente no baja, Él no baja. En la antigüedad Dios bajaba y bajaba ángeles por la presencia de Él en la antigüedad. Pero Dios dijo en un momento que ya no va a contender su espíritu con los hombres y que ya no haría las mismas cosas que haría antes. ¿Por qué? Porque el pecado del hombre es fuerte. El pecado del hombre está muy fuerte. Y ya Dios no iba a hacer lo mismo que hacía antes. Entonces a veces nos quedamos esperando de brazo cruzado, oiga esto, de brazo cruzado, esperando que el Dios viviente, el Dios de los cielos baje. Y Dios dice, pero ya yo bajé. Oiga lo que dice Dios, pero ya yo bajé. Y hablé contigo, hombre de Dios. Y hablé contigo, mujer de Dios. Y no me hiciste caso. Y te pone a orar, aleluya, te pone a orar y pidiéndole a Dios que tenga misericordia de ti, que te dé milagro, y tú con unas deudas así enormes y con problemas en tu casa, que a veces ni para comida hay, y tú orándole a Dios, y Dios dice, pero ya yo bajé y mandé a una persona que habló contigo y te dijo lo que yo quería que hiciera, qué es lo que yo quiero que tú hagas, y tú dijiste, no, estoy esperando que el Dios sea que me sustente. Y dice, pero ya yo fui a sostenerte. O sea, no sé si me están entendiendo. O sea, hay gente que ya Dios le mandó la palabra, le mandó el milagro y no aceptan el milagro. Se quedan de los brazos cruzados esperando, que dicen, yo le trabajo a Dios. Y Dios allá arriba dice, pero tú me trabajas a mí, pero ya yo te mandé la bendición. ¿Qué tú estás esperando? O sea, ¿qué espera? ¿Qué esperas si ya te mandé la bendición? O sea, ¿qué es lo que quieres? Por eso dice la Biblia que hay muchos que no reciben lo que Dios le manda y se apartan. Entonces Dios se lo da a otros que se ponen en la brecha, esperando. Oigan esto, se ponen en la brecha esperando. Y ese recibe la bendición de Dios. Ese la recibe, ese. Pero usted esperando ahí, esperando, de que Dios baje y habla con Dios y le dice a Dios, dice, no, yo hablo con Dios y Dios me dice que espere. Cuidado con eso, porque ya Dios mandó. La palabra de Dios dice que Dios no se queda con nada de nadie. Con nada de nadie. O sea, cuando tú le oras a Dios, Él contesta tus oraciones. Dios no se queda con nada de nadie. Oiga esto. Todo lo que tú pides a Dios, Él te lo regresa. Lo que hay que tener un espíritu de discernimiento para entender qué es lo que Dios te está mandando y con quién te lo está mandando. Y saber si es de Dios o no es de Dios. Pero cuando Dios te va a mandar algo y tú le pides eso, Él te lo manda. Porque no se queda con eso de nadie. Entonces, ¿cuánta gente, cuántos falsos maestros, cuántos falsos profetas hay en la tierra? Y cuánta gente están esperando un milagro de Dios y ya Dios se le ha mandado y se quedan esperando el brazo cruzado. ¿Esperando qué? O sea, ¿qué tú esperas? ¿Qué tú esperas? Mire, les voy a contar una anécdota. Una persona, familiar mío, es familiar mío, llegó a mi casa y me dijo, me habló, me dice, dije, ¿cómo tú estás? Le digo, yo estoy bien, gracias a Dios. Me dice, ¿cómo va con el programa? Yo, estamos avanzando en el nombre de Jesús. Y le dije, esperando el milagro de Dios en mi vida. Le contesté así. Me miró, porque la persona no es cristiana. Me miró y me dice, ¿cómo hacer el milagro? Yo, esperando el milagro de Dios. Porque Dios es que hace los milagros. Ahí él retrocedió para atrás
Y me miró y me dice, bueno, entonces quédate esperando el milagro. Aleluya, quédate esperando el milagro. Le voy a explicar algo. Cuando Dios va a bendecirte, si llega una persona a tu casa y esa persona no actúa inmediatamente bajo la propósito de Dios y no actúa diciéndote, mira, te voy a bendecir ahora porque mira esto es tuyo, por ejemplo, esto es tuyo, yo te voy a bendecir, mira. Si la persona no actúa así, entonces no es la bendición de Dios que Dios te envió. No lo es. Esa persona no es la bendición de Dios. Tienes que esperar a otra persona. Porque cuando Dios va a bendecir a una persona, en físico, espiritual, como tú lo quieras ver, cuando Dios va a bendecir a una persona, lo primero que la persona no habla mucho para decirte lo que Dios dijo que tiene que hacer, sino que inmediatamente es así, deposita la bendición en tus manos. No sé si me entienden. O sea, cuando la persona va a bendecir, no pregunta tanto, sino va y te bendice. Y te saluda con una palabra. Varón de Dios. Primeramente te saluda con varón de Dios. O te dice hombre de Dios. Si te saluda así es porque la bendición viene. Y es de Él. Entonces no hay que desesperarse, sino esperar pacientemente. Caminar en el desierto, aunque tú no veas agua, aunque tú no tengas el pan, aunque tú no tengas la comida. Espera pacientemente a Dios y verá los cielos desplomarse en tu vida. Aleluya. Verá los cielos desplomarse en tu vida. En estos tiempos tan difíciles. En estos tiempos tan difíciles. Pero no te quedes de brazos cruzados. Esperar. Tiene que hacer que las aguas se agiten. Tiene que hacer que las aguas se muevan. Para que el milagro de Dios sea notorio en tu vida. Amén. ¿Te recuerda a la samaritana? ¿Te recuerdas esa historia de la samaritana? Aleluya. El estanque de agua ahí. ¿Te recuerdas esa historia también? Aleluya. Que cada cierto tiempo tenía que bajar alguien ahí para hacer un milagro. Porque las aguas se agitaban. Tienes que esperar que las aguas se agiten. Pero no te desesperes. Calma a la tempestad. Calma tu espíritu y espera. Porque el milagro de Dios va a llegar en tu vida en este momento. Vamos a una pausa y regresamos en breve con este programa en línea Radio Show. Bendición. Te invita a su gran concierto este lunes 16 de diciembre a las 6 de la tarde en el bajo techo del Complejo Deportivo en San Pedro de Macorís, bajo el tema Reconstruyendo Muros, con la participación de Rocío Croc, J.A., entre otros. Entrada general 500 pesos. La venta en librería y papelería Algenis y en restaurante Pluger frente a hipermercado Olé en Boca Chica. Transporte gratis ida y vuelta. Los autobuses estarán en el Picapollo Morena, en la séptima debajo del puente y en Burger King. Ven y gózate en la presencia de Dios, que no te lo cuenten. Ya llegaron, el pelo humano que anda buscando. En la Plaza del Pelo ya llegó lo nuevo. Pelo hindú, pelo serena, pelo palacio, pelo Mickey Way, pelo Salma, todo clase Remy. En la Plaza del Pelo tenemos tratamiento para el cabello y accesorio para damas y caballeros. La Plaza del Pelo, atendido por su propietario Jesse. La Plaza del Pelo, calle El Neto Goyeneche, Antigua J, en Andrés Boca Chica. Abierto de 7 de la mañana a 7 de la noche con el teléfono 809-856-5206. La Plaza del Pelo. Mi gente,
tengo que darle las recomendaciones antes de seguir con el mensaje de salvación. Aleluya. Recuerde que este 16 de diciembre todos vamos para San Pedro de Macorís a este majestuoso concierto. Majestuoso concierto que es por recaudación de fondos para el templo de Dios de la profecía en San Pedro. Ahí tenemos al fondo lo que es uno de los adoradores que va a estar en ese concierto, nuestro hermano y adorador J.A. con esta alabanza Aleluya, que ya todo el mundo la conoce. Y también estará Rocío Cro con varias alabanzas hasta el final, canciones bonitas que ella tiene. Y el que sale ahí urbanamente cantando se llama Hiram Hop. Y el grupo Maranata y otros adoradores que van a estar ahí. Pero ahí va a estar, óigame, le voy a decir algo, miren. Porque esto hay que darle mucho énfasis a este concierto. Usted no se puede perder este concierto porque es una bendición de Dios. Como hablé de ahora mismo de la bendición que Dios tiene para usted, en este momento Dios va a bendecir su vida. Vaya a ese concierto. Aleluya. Vaya a ese concierto. Las taquillas se están vendiendo. Oiga esto, las taquillas se están vendiendo en la librería Dorca. 500 pesitos. 500 pesitos, óigame. Transporte gratis y de huerta. Van a estar aquí en el Picapollo El Moreno. No, aquí. La Morena. Morena. Debajo del elevado. Abajo del elevado, ahí van a estar el transporte y también el Burger King en Boca Chica. Fluye. ¿En? Fluye. Restaurante Fluye. Puyi. Fluye. Fluye. Restaurante Fluye. Ahí va a estar el transporte en el Ande Morena y abajo del... Espérate, déjame ver. En el abajo del elevado. Y el Picapollo El Moreno. No, ahí no va a estar. Ok, fuera. Morena, abajo del elevado. Ya. Ahí va a estar las... aleluya, los transportes. Ya tienen que estar ahí, yo creo que ya a las 4 de la tarde, ¿no da? Más tardar, porque a las 6, el 16, comienza el evento. 6 de la tarde. Entonces, no se pueden perder esto. Esto es una bendición, mi gente, que ustedes tienen que ir. Aleluya. Tienen que ir a ese concierto. Porque este muchacho, J.A., está cantando desde la edad de los 6 años. Okay, yo no sé la edad que tiene ahora, pero desde los 6 años. Y ha sido una bendición. Él tiene un testimonio. Él va a testificar allá de cómo Dios ha procesado su vida, los obstáculos que tuvo que pasar para llegar a este nivel que está. Aleluya, escuchen. Aleluya. J.A., Rocío Cro, Jairo Hop, Grupo Maranata, entre otros. 500 pesitos por persona, 6 de la tarde. Aleluya. En el... en San Pedro de Macorís. Ahí está el concierto. Ok, ahí está el concierto. No se lo pueden perder. Para gloria y honra del Señor. Amén, amén. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Miren, Dios realmente abre puertas. Y cuando Dios abre puertas, nadie puede cerrarla. Y en esta hora Dios va a comenzar a abrir la puerta. Va a comenzar a hacer que las cosas fluyan de una manera en lo sobrenatural en su vida. Hoy Dios va a comenzar a hacer las cosas que realmente en su vida van a ser notorios. Amén. El Espíritu Santo va a estar con usted. Amén. El Espíritu Santo lo va a guiar, la va a guiar en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está con sus hijos. Amén. Y ese milagro que usted esperaba, que usted anhelaba con ansia,
ese milagro va a estar hoy en su vida. Ese milagro usted lo va a sentir en su vida hoy. Dios es bueno y para siempre, aleluya, es su misericordia. Estamos claros de que el Dios viviente es un Dios bondadoso y misericordioso. Estamos claros de que el Dios es puro amor y que Él te ama. No importa por lo que tú estés pasando, no importa lo que tú hayas hecho, Dios te ama. Dios perdona. Dios es el multiperdonador. Aleluya. A veces tú dirás, Dios no va a perdonarme por todas las cosas que he hecho. Dios va a perdonarte y eso es un milagro que va a hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque Él perdona. No importa la dificultad de lo que tú hayas hecho, Él te perdona. Porque Dios lo que tiene mucho amor. Dios lo que quiere que todos se salve, que procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Y eso es un milagro del Eterno. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Espíritu Santo esté contigo. Que el Espíritu Santo vaya contigo constantemente, que el Espíritu Santo te guíe, te dirija, que te dé un discernimiento de espíritu para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que te conviene y lo que no te conviene. Aleluya. Que cubra tu casa, que cubra tu familia, que cubra tu esposo, tu esposa, que cubra tus padres. Aleluya. Que cubra tus hijos, que cubra tu nación, que cubra tu pueblo, que cubra a tu municipio. Aleluya. Que cubra todo lo que tú amas, todo lo que tú anhelas, todo lo que tú deseas, que cubra en el nombre de Jesús y haga milagro en tu vida en esta hora. Aleluya. Recuerden que el Dios viviente hizo un milagro fuerte en Israel. A Israel le hizo un milagro, centenares de milagros, muchos milagros. Y aún así a veces no creían. Pero Dios sí hacía milagros porque amaba y sigue amando ese pueblo. Y nos sigue amando a todos nosotros. Dios no ama, Dios no quiere. El amor de Dios es fuerte. Si tú lo buscas en espíritu y en la verdad, tú verás el amor de Dios en tu vida, en este momento. En tu vida, en este momento. Dice la palabra de Dios, buscar el reino de Dios y la justicia de Él. Dice la palabra del Señor. Buscar el reino de Dios y la justicia de Él. Y dice más adelante, y las demás cosas serán añadidas. ¿Qué es lo que va a ser añadido? ¿Por qué dice Dios y las demás cosas serán añadidas? Porque va a haber un milagro. Hay un milagro que se va a añadir a tu vida en esta hora. Hay un milagro que se va a completar en tu vida en esta hora. Hay proceso. Pero ese proceso humano no le van a hacer efecto al Dios viviente, porque Dios va a hacer milagro en tu vida hoy. Descansa en paz, tranquilo, tranquila. El mal está agitado. La marea se pone en alta. Pero Él no te va, aleluya. Él no te va a dejar solo. Él no te va a dejar sola. Confía, ten paciencia, tranquilo, tranquila. No importa por las situaciones que tú estés pasando. El Dios de los milagros va a hacer un milagro en tu vida en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Dios te va a bendecir y va a seguir bendiciéndote. Y aquellos que se oponían a la bendición, Dios lo va a quitar de tu camino. Aquellos que te hacían la guerra, Dios lo va a enterrar para que nunca más te hagan la guerra. Aquellos que buscaban que tú cayeras para reírse de ti, olvídate. Porque el Dios guerrero, el fuerte, pelea por ti. Nadie se va a reír de ti porque Dios va a hacer un milagro en tu vida y lo va a avergonzar a todos aquel que se quiera burlar de los hijos de Dios, se quiera burlar de ti. El Espíritu Santo estará contigo.
siempre. Oye esto, siempre. Todos los días de tu vida, el Espíritu Santo estará contigo, lo dice en Juan. Entonces, ¿por qué debemos de temer? ¿Por qué debemos de dudar? Si Dios está en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestras vidas, Dios va todos los días con nosotros. La palabra que uno habla no es de uno, la palabra viene del Eterno. La palabra viene del Dios viviente, porque Él es quien dirige, Él es quien conduce, Él es que está con nosotros. Aleluya. Él es el Todopoderoso, el Dios guerrero, el Shaddai, el Gabaón, el Nisi, el Jireh. Él es el Dios guerrero, el Dios que hace los milagros, el Dios que busca los panes y los peces para hacer el milagro, para que tú comas y te sacie hasta el final. A ese Dios es que le servimos, el Dios de los milagros. Aleluya, a Jesucristo, a nuestro Dios y Salvador. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hemos terminado por el día de hoy este programa. Gracias al Señor, gracias a Dios. Vamos a la pausa, siempre promoviendo lo que es la actividad para el 16, amén. Y otros patrocinios que tenemos ahí, gracias al Señor. Y vamos a la pausa, terminamos por el día de hoy, pero mañana venimos con otro programa, amén. Un poquito variado, pero mañana venimos con el nombre de Jesús, con otra palabra para usted, amén. Así que bendición. Los de la profecía del Ingenio Porvenir te invita a su gran concierto este lunes 16 de diciembre a las 6 de la tarde en el bajo techo del Complejo Deportivo en San Pedro de Macorís, bajo el tema Reconstruyendo Muros, con la participación de Rocío Croc, J.A., entre otros. Entrada general, 500 pesos por persona. Boletas a la venta en librería y papelería Algenis y en restaurante Pluger, frente a hipermercado Olé, en Boca Chica. Transporte gratis, ida y vuelta. Los autobuses estarán en el Picapollo Morena, en la séptima, debajo del puente, y en Burger King. Ven y gózate en la presencia de Dios, que no te lo cuenten. Ya llegaron, el pelo humano que anda buscando. En la Plaza del Pelo ya llegó lo nuevo. Pelo hindú, pelo serena, pelo palacio, pelo Mickey Way, pelo Salma, todo clase Remy. En la Plaza del Pelo tenemos tratamiento para el cabello y accesorio para damas y caballeros. La Plaza del Pelo, atendido por su propietario Jesse. La Plaza del Pelo, calle El Neto Goyeneche, Antigua J, en Andrés Boca Chica. Abierto de 7 de la mañana a 7 de la noche con el teléfono 809-856-5206. La Plaza del Pelo. Escucha, mi hermano, vengo a decir